hoy ve la grandeza de la nueva ley en comparación de la antigua, la ley mosaica, y le llama alianza de la letra, a la ley escrita sobre tablas de piedra por lo mismo. Y esta ley escrita que el mismo Dios escribió en el monte Horeb, en comparación con la nueva ley, pues nos damos cuenta de que esta nueva ley es del Espíritu y que no está destinada a grabarse sobre piedras, sino sobre los corazones de los hombres. La ley no solo era, la ley de Moisés no solo era de la letra, sino exclusivamente de la letra, pues por ella misma no confería la gracia necesaria para cumplirla. Esa gracia, claro que se recibía, porque humanamente, naturalmente no podemos hacer nada para alcanzar el cielo. Claro que se recibía una gracia para cumplir esa ley de Moisés, pero no se recibía por la ley misma en comparación con la nueva ley. Era necesaria, sí, para poderse cumplir, pero se recibía directamente de nuestro Señor. Y además en atención a los méritos futuros de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la nueva ley se basa en los méritos de nuestro Señor y en la caridad del amor a Dios, infinitamente más perfecto, porque la antigua ley fue una preparación a la nueva ley. Y en el Nuevo Testamento tenemos a la ley viva, tenemos a la alianza viva que es Jesucristo nuestro Señor. Y esta nueva ley posee una grandeza incomparable, basada en la gracia que derrama sobre las almas, este espíritu de vida y los dones de este Espíritu Santo. Si la antigua ley, que era una figura de la nueva, que era una preparación para la nueva, una preservación de la corrupción del mundo para la llegada del Mesías, si esta antigua ley fue dada con estruendo en el monte Sinaí, fue dada con gloria a los hebreos, fue símbolo de la presencia de nuestro Señor entre su pueblo. Eso contenía principalmente el arca de la alianza. Y fue simplemente grabada sobre piedra y fue así de gloriosa. ¿Cuánto más será la nueva alianza, pactada en la cruz por la pasión de nuestro Señor? Él mismo es la nueva alianza. Decía San Pablo que el rostro de Moisés se iluminaba y resplandecía impresionantemente después de ver cara a cara a nuestro Señor en el Sinaí. Y los judíos, los hebreos, no podían verlo directamente. Pues cuánto más no resplandecerá un alma en gracia, después de en la Santa Misa no solo ver de frente a su Señor, sino recibirle en su alma, hacerle parte de ella, su centro, su alimento, su fuerza. Y el cuerpo lo asimila también al cuerpo de nuestro Señor. Cuánto más no será resplandeciente el alma que asiste a la Santa Misa, el alma que recibe a nuestro Señor. Y esta consideración nos lleva fácilmente a pensar en el Evangelio, esta bella imagen tan central en la fe católica, esta imagen del buen samaritano. Vemos en ella un hombre, nos propone nuestro Señor, un hombre que seguramente era judío, porque no se dice lo contrario, que cayó en manos de los agresores, iba por el camino, llegan unos asaltantes, lo golpean, lo despojan de sus pertenencias y de sus vestiduras y encima lo dejan medio muerto en el camino. Y esa imagen de ese hombre caído nos recuerda también a la pobre y miserable naturaleza nuestra, la naturaleza caída, destituida de tantos dones sobrenaturales y preternaturales que había recibido el hombre, había recibido Adán, y por su pecado fue despojado de ellos. Este hombre miserable, lo vemos a la vera del camino, pues nos recuerda esta naturaleza caída nuestra. Y llega primero un sacerdote de la ley judía, un sacerdote, un hombre que vivía repitiendo la Sagrada Escritura, un hombre que conocía perfectamente los mandatos de nuestro Señor, los mandatos de Dios a su pueblo. Pasa por un lado, lo ve y sigue adelante. Y aquí vemos, en esta figura del sacerdote, vemos también a la ley judía que se presenta ante la humanidad y las miserias de la humanidad, pero no puede proporcionarle esa curación que necesita. Vemos también un levita que sin duda alguna estos dos hombres iban a hacer cosas buenas, iban al culto, al templo, iban a lo que sea que fuera bueno, pero si ignoraban al prójimo que tenían, a un hombre medio muerto, que sea incluso siendo de su propia raza, y aunque no lo fuera, hay una obligación que nuestro Señor nos da, incluso en el Antiguo Testamento, naturalmente debemos tener esa compasión para con el prójimo. Y este hombre simplemente pasa de largo.
Y eso que sacerdotes levitas repetían al día 2 veces estos mandatos de nuestro Señor de memoria, grabados en tiras de cuero, filacterias que se enredaban en sus brazos para que jamás se olvidaran de los mandatos de Dios. Pues aún más pecado tenía este hombre, porque no podía alegar ignorancia, no podía alegar olvido ni siquiera. Y este pueblo judío traicionaba lo que había aprendido de nuestro Señor, desobedecían los mandatos de nuestro Señor, teniéndolos en la boca, teniéndolos en su memoria. Por eso aumentaba la gravedad de este pecado. Y entonces viene después el buen samaritano, como lo es nuestro Señor Jesucristo, vestido de la soberana túnica de la humildad y de la compasión, y se acerca a este hombre, cura sus heridas y lo lleva a un refugio. Y él mismo paga, el buen samaritano, por lo que pudiera necesitar este hombre, como nuestro Señor también pagó en la cruz por nuestros pecados. Llega, sana con la confesión, sana con la gracia nuestras heridas dadas por el pecado, que nosotros mismos hemos buscado, que nosotros mismos hemos merecido. Estas heridas, llega, la sana y nos redime con su gracia. Y Él mismo paga con lo que le cuesta, Él mismo paga con su vida, con su sangre, con una vida sacrificada. Paga por nuestras culpas y nos redime. Pues aquí vemos la obra salvadora de nuestro Señor, que en cada Santa Misa se renueva. Dice San Pablo algo que tenemos que entender muy bien. Dice: la letra mata y el espíritu vivifica. Hay que entenderlo muy bien para no caer en equívocos. El apóstol se refiere directamente al fariseísmo, que era un culto desordenado a la letra de los preceptos y a cumplirlo exacta y precisamente, como decía, cada punto, cada coma, cumplirlo a rajatabla, y olvidarse del espíritu mismo de ese precepto. Y acababa que siendo ritualismo, simple ritualismo externo, simples palabras tiradas al viento. Por eso ellos olvidaban enteramente la voz de los profetas, que es uno, sí, claro que se necesita la ley, pero también se necesita esa voz de los profetas por medio de los cuales hablaba Dios a su pueblo y les decía lo que necesitaban para salvarse. ¿Y qué decían? El perfecto cumplimiento. Sí, efectivamente, pero exigían primero y antes que nada una pureza interior, que naturalmente se refleja en el exterior si esa pureza interior es verdadera. Si yo tengo virtud, si la virtud viene de mi alma y es verdadera, claro que se va a reflejar en el exterior. No es necesario, tan necesario tratarla de externar porque sola sale. Porque lo segundo, sin lo primero, es simple ritualismo, simple hipocresía. Por eso estos hombres, los fariseos, se escandalizaban tanto de nuestro Señor y no entendían su doctrina, que les decía que era preferible la rectitud y la honradez del corazón, la intención en la ejecución, esa pureza de intención, que es la minuciosa, con el minucioso cumplimiento de cada punto y cada coma, de cada precepto, de cada mandamiento. Porque lo segundo, sin lo primero, de nuevo es pura hipocresía y puro fariseísmo, puro formulismo externo que no sirve de nada al alma, no sirve de nada. Que es preferible, muy preferible, amar sinceramente a Dios y por Él al prójimo, que andar pagando diezmos hasta por un gramo de sal. Muy preferible lo era, pero claro, en los oídos de estos hombres, ¿qué pasaba? Se tergiversaba y decía: nos dice que no cumplamos los preceptos. Y eso es precisamente lo que hace nuestro mundo actual. No, mira, mejor obra con buena intención y no hagas todo lo demás. No, haz todo, pero obra principalmente por un motor externo, por el cielo, por un motor interno, por el cielo. Obra principalmente por amor a Dios y lo demás ha de venir solo. Porque si lo segundo no es movido por lo primero, no sirve para absolutamente nada. Para ganar el cielo no sirve. Tendremos un aplauso, un reconocimiento en este mundo, pero ya tuvimos todo lo que pudimos tener por ello. En este mundo y en el cielo no tenemos nada. Si amamos sincera, profunda y verdaderamente a nuestro Señor, vamos a cumplir sus preceptos, evitando lo que le ofenda. Es como si yo digo: yo amo, soy una persona casada y amo a mi esposa, pero me importa un comino que la ofenda y no me importa yo ofenderla, y viviendo haciendo cosas que en detrimento de su salud, que la hieran, que ella vive infeliz. No es cierto que la amo. Si no me importa lo que estoy haciendo, ¿cómo puedo decir que la amo? Es mentira, es una falacia.
Y si somos libres ya de esos minuciosos preceptos de la antigua ley, que medían hasta los pasos, que fueron añadiduras de los judíos, pero que al fin y al cabo medían hasta los pasos que se podía dar en un sábado. Si somos libres de esos preceptos, es para que a los preceptos principales y los que sí me alcanzan gracia de nuestro Señor, y que deben ser la base de la vida cristiana, pues para que nos demos de lleno a ellos. Son pocos, cumplámoslo. Porque si fueran montones, miles, y no cumplimos todos, bueno, sí, es que es una tarea imposible. Pero nuestro Señor nos manda a amarle simplemente. Y ni siquiera eso somos capaces. Cristo, nuestro Señor, usa como ejemplo en su parábola a un samaritano. Y con esa palabra, con samaritano, hacía zumbar los oídos de los judíos. Y específicamente a los fariseos. Estos habitantes de Samaria, en un principio también tenían un tronco común con los judíos. Después se fueron tergiversando las creencias de estos hombres y se fueron mezclando con paganismo, y además ellos no iban al templo, adoraban a Dios, a Yahvé, en otro lugar, en otro monte, y después se fueron pervirtiendo con los extranjeros y sus prácticas. Es cierto, tenían cosas malas, pero los judíos por su parte se creían la élite religiosa e intelectual y despreciaban a los gentiles y especialmente a los samaritanos, tanto es así que cuando nuestro Señor les estaba predicando, estos hombres, para hacerle molestar y ver algo malo en él, tratar de ver algo malo en él y provocarle, le decían: es que hemos oído que tú eres un samaritano endemoniado, que eres un samaritano y que tienes el demonio dentro de ti. Y eso era la peor ofensa que podía decir un judío: samaritano endemoniado. Era una ofensa para ellos. Y nuestro Señor, para hacerles violencia y sacar esa venda de sus ojos, que la sangre no tiene que ver para nada con las obras que hagamos consciente y voluntariamente, no tiene nada que ver, que nos podemos hacer violencia y que, como decía, hasta de las piedras puede sacar hijos de Abraham. ¿De qué se ufanan ustedes? Bueno, para grabárselos a fuego, toma nuestro Señor como un ejemplo y como el buen ejemplo al samaritano, en comparación de los otros, que sin duda alguna podían ser judíos. Los toma y pone a este hombre como un ejemplo de caridad y misericordia, y cambia totalmente esa concepción del pueblo judío, porque toda la ley se condensa en el amor a Dios y al prójimo. Porque sin el primero, sin el amor a Dios, no existe la religión. Y cualquiera que digamos tener es falsa, esa unión de Dios con el hombre, si no lo hago por amor a Él. Si el hombre no se une a Dios por amor, no existe, no es cierto, es una falacia. Y lo segundo, el amor al prójimo. Sin ese segundo elemento no existe verdadero amor a Dios. Es pura mentira. Y nos invita a nuestro Señor a que este amor que debemos tener como cristianos sea afectivo, sí, pero también efectivo. Como el samaritano, que no solamente pasa por el camino y ve a este hombre medio muerto y lo comparte: sí, pobre hombre, bueno, ya me voy. No, lo toma. Su amor también es efectivo, lo toma, lo lleva a una posada y se encarga. Para empezar, lo cura con lo que tenía y lo lleva, él lo carga en su animal de carga, en su transporte, lo lleva a una posada y se encarga él con su dinero y sin conocerle, por pura compasión, y no porque compartimos humanidad, como dice el mundo ahora, sino por amor a Dios, y porque sabe ver en ese hombre a Dios, y ver como sobrenaturalizada esta situación, ver como una oportunidad de nuestro Señor de practicar la virtud, pues lo toma y lo lleva, y remedia la miseria de este hombre. Afectivo, porque los hombres tenemos corazón, y que en muchas ocasiones somos capaces de apreciar más la verdadera compasión y entendimiento de alguien más que incluso su ayuda económica, su ayuda material. Y debe ser también activo, debe ser efectivo, porque sin la acción para remediar la miseria del prójimo, si yo puedo remediar su miseria y no lo hago, bueno, voy a dudar mucho de esa compasión que digo tener de ese hombre. Por eso, queridos fieles, aprendamos a compadecernos del prójimo, y más en este mundo lleno de miseria. Y no me refiero nada más a las miserias materiales, a las carencias materiales, también las espirituales, las morales, que en muchas ocasiones podemos ser un motivo de escándalo o de ejemplo de edificación para el prójimo.
tantas veces que podemos obrar cristianamente en nuestra vida, hablar, pensar, obrar, vestir cristianamente, y con ese ejemplo ya estamos ayudando al prójimo en su miseria. Tantas veces que con una palabra de aliento, con una palabra que trate sobre nuestro Señor, podemos remediar la miseria del prójimo y acercarlo a Él y ganar encima, además no solo por obligación de hacerlo, sino ganamos mérito con ello. Pues vivamos así, queridos fieles. Aprendamos a compadecernos del prójimo y ver en él la imagen de Dios, ver en él la imagen de un hermano y además un posible compañero en la bienaventuranza eterna. Y sepamos detenernos a socorrer sus males, no solamente porque nosotros en cualquier momento podemos caer también en esa miseria, y más bajo todavía, y mucho agradeceríamos que alguien, un alma piadosa, viniera en nuestro auxilio. No solamente por eso, sino también y principalmente para que nuestro Señor, al pasar por nuestro lado, al vernos frente a frente, se compadezca de nuestros males y cure nuestras llagas, cure nuestras miserias, y tenga a bien llevarnos a donde Él es, a ese refugio divino, esas moradas celestiales, a donde Él es para sus santos, luz verdadera, saciedad plena y gozo sempiterno. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les recuerdo que Dios mediante, la próxima semana vamos a organizar la cruzada del Santo Rosario para las personas que lo estaban preguntando. Próximamente les daremos a conocer las intenciones comunes para esta cruzada, la cantidad de rosarios que nos proponemos y también la distribución para las personas, las fechas también.